Bienvenidos. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Concretamente, el grupo número 3 de la clase de biología el día martes. Este video es un pequeño resumen de todos los temas vistos en el módulo número 4 del 2019. Espero les sea de utilidad. La transcripción es el proceso a través del cual se sintetizan las diferentes clases de ARNs usando como plantilla segmentos específicos de ADN que contienen la información necesaria para producir ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Estos se utilizan para que después realizar el proceso de síntesis de proteínas. La transcripción cuenta con 3 pasos, los cuales son la iniciación, elongación y terminación. En la transcripción también contamos con la ARN polimerasa, que son enzimas complejas que se componen de 8 a 14 subunidades, las cuales necesitan de la presencia de varios factores de transcripción que no son parte de la polimerasa y se unen a la secuencia promotora del ADN. Sintetizan las ARN en dirección de 5 a 3' y se desplazan sobre la cadena de ADN en la dirección de 3 a 5'. Para realizar la transcripción se necesita de la caja TATA. Para la formación de complejo de transcripción, un factor general de transcripción se une a la secuencia TATA. Al momento del primer paso, que sería la iniciación, es el reconocimiento de la secuencia de conceso de inicio TATA, región promotora. Al momento de unirse una ARN polimerasa a la caja TATA, también conocida como promotor, esta encuentra el inicio y hace que la cadena de ADN, que está compuesta de 2 hebras, una de dirección 3 a 5' y otra de 5 a 3', se vean separadas, siendo así que se forme una sola cadena mol. Luego se unen los factores de transcripción de la polimerasa 2. La unión de la ARN polimerasa 2 a los factores de transcripción, siguiente paso de elongación. La elongación comienza cuando se forma la burbuja de transcripción y se inicia la edición de ribonucleótidos, los cuales se unen en sí por enlaces fosfodiesteros. Al leer el molde de la ADN, la ARN polimerasa lee una base a la vez, lo que produce un ARN por nucleótidos complementarios, formando así una cadena que crece en dirección de 5 a 3'. En esta nueva cadena de ARN se utilizan casi los mismos bases, con la diferencia que en lugar de timina se utiliza uracilo. Al llegar a una secuencia de terminación, la polimerasa se separa del ADN y la hebra de ARN se separa del ADN. Entonces, el ADN vuelve otra vez a su forma de una doble hélice, haciendo así que el ARN se libere y llegue al siguiente paso, que sería su maduración. A continuación se desarrolla el procesamiento del ARN o maduración del ARN. El transcrito primario es una molécula recién producida por la transcripción. Este necesita modificaciones, que es el procesamiento del ARN. Quiere decir modificaciones químicas necesarias para generar un ARN final o maduro, ya sea ribosomal, de transferencia o mensajero. El procesamiento del ARN ribosomal está transcrito por una sola unidad transcripcional, que es la ARN polimerasa 1, en el nucleolo para dar lugar a un transcrito primario denominado pre-ARN. El procesamiento de corte, que elimina los espaciadores transcritos y liberan al ARN maduro, es procesado por la adición de grupos metilo. El principal sitio de metilación es el grupo 2-hidroxilo de la ribosa, aunque metilan algunas otras bases. El proceso de metilación, así como los cortes en el pre-ARN, está guiado por un grupo especial de moléculas de ARN. La metilación puede ayudar a dirigir el procesamiento del ARN, protegiendo regiones específicas del pre-ARN de los cortes. El procesamiento de este en el nucleolo está acompañado por la unión del ARN con proteínas que da lugar a subunidades ribosomales.
El procesamiento del ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia está diseñado para llevar un aminoácido concreto a uno o más codones del ARN mensajero. Una molécula del ARN de transferencia tiene solo de 70 a 90 nucleótidos. Primero, en el extremo 5' se elimina el pre-ARN de transferencia, una secuencia líder corta de 16 nucleótidos, y en el extremo 3' terminal, los 2 nucleótidos terminales del pre-ARN de transferencia se eliminan y sustituyen por el trinucleótido citosina-citosina-adenina, que es importante en la fijación de aminoácidos en la traducción. Tercero, sufre un plegamiento por complementariedad de bases y esto da la forma de un trébol y cambia de bases nitrogenadas convencionales por no convencionales. En el procesamiento del ARN mensajero, las modificaciones químicas son quitar la secuencia de nucleótidos que no codifican para esta proteína que conocemos como intrones y vamos a empalmar las secuencias que sí codifican para estas proteínas que conocemos como exones. Como todos los genes están codificados de forma traslapada, pueden haber secuencias de una proteína que en este momento no queremos sintetizar. Esta es la razón por la que vamos a quitar estas secuencias que no codifican para esta proteína. Para realizar este procesamiento vamos a utilizar las ribosomas. Estas ribosomas van a conformar el ADN SN, que es el encargado del corte y empalme, y van a romper los enlaces covalentes fosfodiéster quitando las secuencias que no codifican y vuelve a empalmar para conformar el enlace fosfodiéster y unir nuevamente los exones. La unión de las ribosomas al ARN es el esplicosoma. Luego del corte y empalme se colocan unos protectores a los extremos del ARN mensajero, conocidos como capuchones, que sirven para proteger el ARN mensajero cuando se exportan al citosol y por lo tanto se evite su degradación. También sirve para identificar los extremos del ARN. Primero, el primer capuchón que se pone es el casquete 7-metilguanosina, que es un nucleótido de guanina modificado, como se muestra en el esquema. En la base nitrogenada de guanina se coloca un grupo metilo, es por eso que este recibe el nombre de 7-metilguanosina. Y el segundo es la cola poli A. En el extremo 3' vamos a colocar un polímero de nucleótidos de adenina, conocido como cola poli A. Esta secuencia de nucleótidos va a estabilizar la cadena de ARN mensajero y la va a proteger de la ruptura de las enzimas ARNasas que hay en el citosol. Esta secuencia de nucleótidos va a proteger la vida del ARN mensajero. Mientras más larga sea la cola poli A, más secuencias podemos traducir de este ARN mensajero. Luego de realizado el corte y empalme, la colocación del casquete 7-metilguanosina y la cola poli A, podemos decir que el ARN mensajero es maduro y puede ser exportado al citosol para iniciar con la traducción. Traducción. Se conoce como traducción a la síntesis de una proteína de acuerdo con la información genética que se encuentra en el núcleo y se utiliza como molde para una molécula de ARN mensajero. El modo de lectura del ARN mensajero es igual al que se observa en la transcripción, donde el inicio es en el extremo 5 de la cadena. En la figura presente en la presentación es la que se encuentra al lado izquierdo por el numeral número 4. Y finaliza en el extremo 3, que se localiza en la figura del lado derecho por el numeral número 7. La traducción ocurre en el citoplasma de la célula, con la formación del complejo traduccional, formado por 3 tipos diferentes de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN mensajero lleva la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas en el citoplasma.
El ARN de transferencia son los encargados de transportar el aminoácido correcto hasta el ARN ribosomal mediante la interacción codón-anticodón entre el ARN mensajero y el ARN de transferencia. El ARN ribosomal es un tipo de ARN que es el más abundante en las células y forman parte de los ribosomas, las estructuras citoplasmáticas responsables de la síntesis de proteínas. En la gráfica tenemos varios numerales que cada uno señala una estructura importante en el proceso de traducción. En el número 1 tenemos un aminoácido ARNT. Este es el complejo del ARN de transferencia unido a su respectivo aminoácido. El número 2 representa la cadena polipeptídica en crecimiento, gracias a la polimerización ocurrida en el ribosoma. El número 3 es el ARN de transferencia ya sin su respectivo aminoácido. El numeral 5 y 6 representan a las dos unidades del ribosoma, la subunidad menor y la subunidad mayor. Y por último, el inciso 7 señala la interacción entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARN de transferencia. Fases de la traducción. La traducción empieza en la fase de activación de los aminoácidos, que consiste en activar un ARN de transferencia mediante la acción enzimática del aminoácido ARN de transferencia sintetasa, que cataliza la reacción de la unión de un ARN de transferencia con su respectivo aminoácido, formando así la molécula que se llama aminoácido ARNT. Luego pasamos al inicio de la síntesis de la proteína, en donde se une la subunidad menor del ribosoma al ARN mensajero por su lado 5 terminal. El aminoácido ARN de transferencia entra en el sitio P de la subunidad mayor del ribosoma. La iniciación está completa cuando el complejo ribosomal está completo y está hecha la unión codón-anticodón. Posteriormente pasamos a la elongación de la cadena polipeptídica, que es el crecimiento de la cadena polipeptídica y implica la importación de nuevos aminoácidos transportados por el aminoácido ARNT, adicionados al extremo carboxiterminal del aminoácido iniciador, que se une al radical amino del aminoácido siguiente formando un enlace peptídico. La elongación de la cadena peptídica es un proceso cíclico que requiere de 3 pasos: decodificación del aminoácido ARNT en el sitio A, 2. Transferencia del aminoácido al peptidil ARNT y 3. Desplazamiento del ribosoma en el ARN mensajero. Por último, tenemos la terminación de la síntesis, que requiere de un codón de paro en el ARN mensajero. Este no codifica ningún aminoácido y promueve el paro de la síntesis utilizando una molécula de GTP, permitiendo que el polipéptido recién sintetizado se libere del complejo traduccional y al mismo tiempo se disocie la unión entre el ARN ribosomal y el ARN mensajero. El ADN tiene la capacidad de formar copias de sí mismo. La replicación se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular. Es un proceso en el cual el ADN se encuentra en forma de una doble hélice que se separa, y por acción enzimática se le añaden desoxirribonucleótidos según la complementariedad de bases. La síntesis de la cadena de ADN se lleva a cabo siempre en dirección 5'3', y esto es debido a que en el nucleótido, en el extremo 3' se tiene un radical hidroxilo libre, que es donde se forma el proceso que se conoce como polimerización. La replicación consta de 3 características que son consideradas como las más importantes, que es semiconservadora, bidireccional y discontinua. Al referirnos a semiconservadora, significa que las dos van a contar con una hebra original y con una hebra nueva sintetizada. Es decir, cada una de las dos copias que vamos a llegar a tener va a tener una original, una preexistente y una que se va a sintetizar a partir de la complementariedad de bases. Con respecto a la bidireccional
Se le conoce así esta característica ya que a partir del sitio de origen, ORI, que en la imagen lo podemos ver señalado con una línea negra justo en el centro, se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos, con dos puntos de crecimiento que lo forman, que se conoce como horquillas de replicación o puntos de crecimiento. Justo en la imagen aparecen con las letras PC. Asimismo, se le conoce que es discontinua, es otra característica propia de la replicación. Al referirnos con discontinua significa que la dirección va a ser en sentido 5', 3'. Asimismo, se descubrió que la replicación se lleva a cabo en fragmentos cortos denominados fragmentos de Okazaki. La cadena en forma que avanza hacia la horquilla de replicación se sintetiza de forma continua por el ADN polimerasa, que es una enzima que veremos más adelante. A esta se le llama hebra adelantada, líder o conductora. Lo podemos observar en la imagen, en la parte superior, en el extremo izquierdo, y en la parte inferior en el extremo derecho. Es la que, valga la redundancia, se mira de forma continua. Asimismo, la cadena se sintetiza de forma contraria, que se aleja de la horquilla, y que se sintetiza en forma discontinua se le conoce como hebra rezagada o retrasada, que son los pedazos cortos que podemos ver en la parte superior del lado derecho y en la parte inferior del lado izquierdo. Bien, con respecto a las enzimas que van a participar de este proceso tenemos varias. Las principales son la helicasa. La helicasa es la enzima encargada de separar a las dos hebras de ADN, rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. En la imagen la podemos ver de color amarillo en la parte superior. Luego tenemos las proteínas de unión a cadena sencilla. En procariotas son conocidas como SSB y en eucariotas como RPA. Evitan que se vuelvan a unir los puentes de hidrógeno, es decir, que se interrumpa la replicación. En la imagen son las pelotitas de color amarillo que están ancladas a la cadena molde. La primasa son enzimas que sintetizan pequeños fragmentos de ARN de entre 8 y 10 nucleótidos, conocidos como cebadores o primers, con los que las bases complementarias a la cadena original, es decir, va a ser el punto de partida a través de la cual va a funcionar la enzima que viene adelante, que es la ADN polimerasa, que es la encargada de unir o de sintetizar la complementariedad de bases de la nueva cadena. Pero la ADN polimerasa no puede llevar a cabo el proceso de polimerización si no hay un extremo 3' libre. Bien, para terminar vamos a estudiar lo que son las fases de la replicación. Se dividen en 3: inicio, elongación y terminación. El inicio, vamos a decir que cada burbuja de replicación, que se le conoce como replicón, cuenta con 2 horquillas. Para que el proceso funcione se necesita que la doble hélice esté separada, es decir, que funcione la enzima llamada helicasa, y con proteínas estabilizadoras, las SSB, que son las procariotas, y las RPA, que son las eucariotas. Asimismo, vamos a necesitar que la enzima llamada primasa cree un ARN cebador para proceder con la elongación. La elongación es el proceso en el cual el ADN polimerasa añade nucleótidos con el proceso de avanzar en la horquilla de replicación, aumentando la tensión de la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir aumentando lo que es la cadena sintetizada a partir de la cadena molde, pero la ADN polimerasa únicamente funciona añadiendo, no puede crear una cadena, y los añade en el extremo 3'. Es por eso que se necesita la presencia del ARN cebador. Y la última fase, la fase de terminación, es el proceso de unir los fragmentos, en especial los de Okazaki, al cual se le conoce como maduración. Asimismo, se eliminan los cebadores de ARN por medio de las nucleasas RNasa H1, que son las que se observan en color azul, que parecen estrellas, y la enzima que se llama la ligasa, que es la encargada de unir los fragmentos. Asimismo, en la fase de terminación tenemos un proceso muy importante que se llama replicación de telómeros. Los telómeros son secuencias repetidas de 1 a 5 unidades de timina y guanina, y sus cadenas complementarias son adenina y citosina.
según situadas en los extremos. En procariotas es importante decir que no hay telómeros por ser circulares. Al eliminar los cebadores, un extremo queda más corto que el otro y es por eso que se lleva a cabo lo que se le conoce como replicación de telómeros. Bien, esto sería lo que es replicación. Fase G2. Una vez finalizada la replicación del ADN, la célula sale de la fase S y entra en la fase G2. Es en esta fase que se realizan las últimas preparaciones para el inicio de la mitosis. Es por eso que se denomina también fase preparatoria. Durante esta fase, la célula aumenta su tamaño y los centrosomas duplicados durante la fase S se dirigen a lugares opuestos de la célula para formar posteriormente el huso mitótico. Hacia el final de la fase G2, los cromosomas comienzan a condensarse. La condensación de los cromosomas es un fenómeno muy importante porque las fibras de cromatina son muy largas y están entremezcladas. Si las cromatinas se mantuvieran en esta forma descompacta, al momento de la distribución del ADN se enredarían inevitablemente en la división celular. Además, en esta fase encontramos el punto de control G2M. Este punto de control está mediado por la CDK, quinasa dependiente de ciclina tipo 1, y por la ciclina B1. Son estos complejos más otras proteínas, quinasas y fosfatasas las que determinan si la célula entrará en fase M. Esto lo realizan verificando que todo el ADN se haya replicado y que se haya realizado una duplicación completa. Revisan además que el entorno sea favorable y que la célula sea bastante grande como para poder seguir a la siguiente fase, mitosis. La mitosis. La mitosis es un tipo de división celular en el que a partir de la célula madre se forman dos células hijas genéticamente iguales entre sí e iguales a la célula madre. La mitosis es necesaria para el crecimiento del individuo, así como para reemplazar las miles de células que mueren diariamente. Esto ocurre en la mayoría de las células que integran a un organismo, y son las células somáticas. La mitosis es un proceso asexual y finaliza en la duplicación del ADN, donde la célula sale de la fase S y entra a la fase G2, donde hace reparaciones para iniciar la mitosis. Al final de la fase G2, los cromosomas comienzan a condensarse. La mitosis se divide en 4 fases, que son la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los cromosomas se forman por condensación y la membrana nuclear se desintegra y desaparecen los nucleolos. Los centriolos migran a los polos opuestos de la célula y entre ellos se forman unos filamentos que constituyen el huso acromático. La metafase. En este punto los cromosomas están en su máxima condensación y los cromosomas se alinean en la placa metafásica. La placa metafásica es un plano entre dos polos del huso mitódico. En este proceso la célula hace una pausa. Luego los cromosomas duplicados unidos al huso acromático por medio de sus centrómeros se ubican en la zona ecuatorial de la célula, es decir, en los polos opuestos.
La anafase. Acá las fibras del huso se acortan y se produce la separación del centrómero de las cromatinas hermanas que se mueven a los polos celulares opuestos. De esta manera, cada célula formada recibirá el mismo número de cromosomas. Este proceso se divide en dos, en anafase A y anafase B. La anafase A, los cromosomas con centrómeros son empujados hacia los polos del huso, mientras los microtúbulos del cinetocorro se apequeñan. Mientras que en la fase B los polos se separan y los microtúbulos polares se alargan. Telofase. Acá la cromatina se descondensa nuevamente y los cromosomas ya no son visibles. Reaparece la membrana nuclear y los nucleolos y desaparece el huso mitódico. En esta fase se da algo conocido como citocinesis. La citocinesis es también conocida como segmentación y esta inicia en la anafase tardía o en la telofase temprana. Mientras se forma la envuelta nuclear, el nucleolo y los cromosomas se descondensan. Esto se da por medio de una invaginación en la superficie celular que se profundiza formando un surco de segmentación que rodea la célula hasta que las superficies opuestas entran en contacto entre sí y la célula se divide en dos. Esta segmentación depende de un anillo contráctil, que es un haz de microfilamentos de actina formado debajo de la membrana plasmática durante la anafase temprana.